Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Comenzamos con esta nueva serie sobre el Museo de Ciencias Naturales de los Llévenes, vuestro museo en vuestro pueblo. Y vamos a realizar un gran viaje a través de la evolución de las especies. Comenzaremos desde la célula, la minúscula célula, la célula eucariota. Todos tenemos un antepasado común y ese antepasado común es la célula. Todos estamos compuestos de célula, al igual que los animales. ¿Vosotros pensáis que somos animales? Ahí lo dejo. A continuación, viajaremos por el país de las aves, volaremos con las aves para adentrarnos otra vez en las profundidades marinas y sumergirnos con la gran ballena azul, esa gran ballena azul que preside todo nuestro museo, y terminaremos esta serie de nuestro Museo de Ciencias Naturales con los grandes mamíferos terrestres. Pero hoy es el Día de las Aves. Hoy nuestro programa tratará de esos maravillosos animales que viven en nuestro planeta, que se llaman aves. Vale, y ahora os dejo con Chus, que os va a dar la bienvenida con nuestro amigo el pingüino. Hola a todos, esperamos que os encontréis muy bien. Nosotros, como ha dicho Gonzalo, estamos hoy en el Museo de Ciencias Naturales de los Llévenes y hay un personaje que nos recibe siempre en nuestro museo y es un pingüino rey, que nosotros le hemos puesto el nombre de Marcelino, el pingüino Marcelino. Bueno, pues nuestro pingüino Marcelino vivió en el Polo Sur, en la Antártida, y porque todos los pingüinos viven en el Polo Sur o en otras latitudes, pero nunca en el Polo Norte, porque en el Polo Norte serían presas de los osos y otros animales predadores. Después Marcelino viajó hasta Faunia y en Faunia vivió hasta que, allí terminó sus días y después la familia de Juan Garoz, los taxidermistas, naturalizaron o disecaron a nuestro pingüino. Es un pingüino rey y los pingüinos rey, como todos los pingüinos de su especie, nidifican, tienen sus nidos siempre allá donde van. También os podemos contar que Marcelino tiene unos grandes ojos negros para poder ver, después un gran pico en forma de gancho y los pingüinos en su interior tienen una lengua con púa para poder agarrar bien a todos los peces y todos los animales marinos que encuentran en el océano. Os diremos también que tienen unas grandes alas, dos alas, que no les sirven para volar, porque los pingüinos no vuelan, pero sí para poderse meter en el agua y poder nadar, porque los pingüinos nadan muy bien. También os contaremos que tienen unas patas muy cortas y las tienen terminadas en palmas. Son animales también llamados palmípedos, con solo 3 dedos en sus palmas. Como os hemos dicho, estos animales viven en el hielo, van andando de forma que parecen un poquito patosos, pero luego cuando se meten en el océano para poder comer, sí que son muy buenos nadadores. ¿Y cómo se divierten? Pues los pingüinos se divierten, pero mucho. Cantan unas canciones muy sonoras, también se pueden deslizar por el hielo poniendo su panza en la parte de abajo y así se deslizan y luego también se lo pasan
muy bien en el agua nadando. Siempre tienen que tener cuidado de otros animales que les pueden capturar en el agua, como las focas y las morsas marinas. Ya os he hablado de dónde viven, pero sobre todo viven en lugares, en los grandes icebergs, que son unos grandes trozos de hielo que hay encima del océano, y viven en lugares remotos, allá donde el hombre no puede llegar, que a veces llegan y hacen de las suyas. Y os diremos que Marcelino es quien nos da la bienvenida a nuestro Museo de Ciencias Naturales. Y como hoy hablamos de aves, pues con mucho más protagonismo todavía, porque hemos dicho que los pingüinos son aves, pero que no pueden volar. Estamos en la sala de actividades del Museo de Ciencias Naturales y aquí tenemos una sección dedicada al tema de hoy, que son las aves. Pero además os hemos preparado unas historias que también están relacionadas con aves, con los pájaros, con pájaros que quizás hayamos visto en multitud de ocasiones y otras veces los desconocemos y vamos a conocer algo más de sus historias, como esta que os voy a contar ahora, que se titula El cormorán y el escúa. Bueno, estas historias vienen de las tradiciones y fijaos, esta nos viene desde las Islas Faroe, que son unas islas que se encuentran en el Océano Atlántico, muy cerca de Dinamarca. Bueno, pues en estas islas, que están azotadas por el viento, vivían un cormorán y un escúa. El cormorán es una especie de cuervo negro marino, mientras que el escúa es un pájaro nadador de unas plumas que tiene de diferentes colores, es con plumas multicolores. Al principio de los tiempos, cuando las aves todavía estaban eligiendo el color de su plumaje, el cormorán había puesto su mirada en unas plumas de 1000 colores, pero el escúa también las quería. Y entonces se las disputaron mediante un desafío. Decidieron que las plumas les serían adjudicadas al primero de los dos que anunciase la salida del sol. Se echaron a dormir ambos sobre un peñasco, aunque ciertamente el escúa cerró los ojos y se puso a dormir, pero el cormorán, ansioso por ganar, permaneció despierto toda la noche. Y cuando llegó la aurora y una tenue luz apareció en el mar, este se levantó y gritó: ¡El día! ¡El día! Y se quedó dormido. Poco después, el sol lanzaba sus primeros rayos fulgurantes. Desde entonces, el escúa siempre va vestido con un traje de bellísimas plumas de todos los colores. Os voy a leer una serie de fábulas relacionadas con las aves, con el tema de hoy, con el programa de hoy. Fábula del cuervo y el pavo real. El pavo le dijo al cuervo: tan corta y negra es tu cola, que más bien parece un rabo, y la mía es cual corola de una magnífica flor. Dijo el cuervo alzando el vuelo: pero mi cola es mejor, pues cuando voy por el cielo, navegando es mi timón, y la tuya te ata al suelo, presumido figurón. La siguiente es la zorra y la cigüeña. Dice así: la zorra invitó a comer a su amiga la cigüeña, y en una hoguera de leña puso la sopa a cocer. Y como pueden lamer las zorras igual que un gato, la sopa la sirvió en plato, y no pudo el caldo rico la cigüeña con su pico tomar, y pasó un mal rato. Mas llegada la ocasión fue la cigüeña anfitriona de la zorrita burlona,
que es de buena educación devolver la invitación. Sirvió sopa embotellada y no pudo tomar nada. La raposa con su hocico, la cigüeña metió el pico, sorbió y burló a su invitada. Y el último, el cuervo y la zorra. Vamos con otro cuervo y vamos con otra zorra. La zorra le dice al cuervo que en el pico lleva un queso. Concédeme el embeleso, dulce pájaro protervo, de escuchar tu voz canora. Y el cuervo que le adivina la intención a la ladina, raposilla aduladora, con cuidado y sin percance, apoya el queso en la rama, y luego canta y declama 2 romanzas y un romance. La zorra, por no admitir que el truco le han descubierto, ha de tragarse el concierto y hasta tiene que aplaudir. Y a continuación, Félix sí que os va a hablar de las aves, pero ya en el interior del museo. Bienvenidos al Museo de Ciencias Naturales y, como bien han dicho mis compañeros, comenzamos por la sección de las aves. Para hablar de su evolución debemos remitirnos a los reptiles y concretamente un grupo muy especial de reptiles que fueron los dinosaurios. Todos sabemos que se extinguieron hace 65 millones de años por la caída de un gran meteorito, pero una rama de dinosaurios un poquito peculiares, que portaban plumas y que caminaban sobre 2 patas, sobrevivieron a esa extinción y terminaron evolucionando en las aves que conocemos hoy día. ¿Cómo lo sabemos? A través de fósiles que se han encontrado de animales como este que tenéis aquí. Tiene un nombre un poco raro, se llama Archaeopteryx, pero si os fijáis es la mezcla entre un lagarto, incluso tiene dientes, tiene garras, y un ave, porque su cuerpo está cubierto de plumas. No era un gran volador, vivía en las partes más altas de los árboles y sí que bajaba planeando al suelo para poder comer, pero cuando terminaba volvía a subir trepando por los árboles para estar a salvo de los depredadores. Gracias a este tipo de animales, que sobrevivieron a esa gran extinción que terminó con los dinosaurios, pudieron evolucionar el resto de especies de aves que vamos a ver a continuación. Esas primeras aves que evolucionaron desde los dinosaurios también tenían el cuerpo cubierto de plumas, que como todos sabemos es la gran herramienta evolutiva y lo que caracteriza a las aves actuales. ¿Para qué les sirven esas plumas? Obviamente les facilita el vuelo por un lado, pero también les facilita mantener la temperatura corporal, porque tanto las aves como los mamíferos somos animales de sangre caliente, es decir, nuestro cuerpo es capaz de generar una temperatura estable. ¿Cuál es la factura que hay que pagar a cambio? Que los animales de sangre caliente, como en este caso el león, necesitamos 10 veces más alimento que un animal de sangre fría, como en este caso un cocodrilo. ¿Qué es lo que hacen los animales de sangre fría para obtener esa temperatura? Pues básicamente tumbarse al sol. Por eso siempre vemos a las lagartijas y demás reptiles tumbados todos los días al sol para obtener esa temperatura. Y las plumas, en el caso de las aves, les permite, es una especie de abrigo, un aislante que les facilita mantener esa temperatura. Otra gran herramienta evolutiva de las aves fue transformar la mandíbula y los dientes de los reptiles, de los dinosaurios, en su pico. La forma del pico pues varía dependiendo de cada especie. Hay una infinidad de formas de pico, pero sí que nos da una evidencia, una explicación de su forma de alimentarse. Por ejemplo, el pico de las rapaces como el águila, un pico en gancho, pues un pico que sirve para desgarrar la carne y el pescado de la que se alimentan. El pico del zarapito, por ejemplo, pues es un pico muy alargado y muy estrecho, pensado para pescar pequeños insectos y pequeños pececillos en zonas de charcos. Mi favorito es el piquituerto, es este que tenéis aquí, que se caracteriza porque tiene cruzados el pico de arriba con el pico de abajo. ¿Para qué? Para extraer los piñones de las piñas y partirlos, una especie de cascanueces con alas. Aquí estáis viendo el pito real, es una especie de pájaro carpintero que tenemos aquí en España. Y bueno, ¿por qué estos pájaros carpinteros se dedican a picotear y hacer agujeros en los árboles? Pues precisamente porque ahí buscan su alimentación, pequeños insectos, larvas o pequeñas orugas, ellos hacen el agujero con el pico y lo más curioso es que tienen una gran lengua como si fuesen un oso hormiguero y esa lengua está enrollada todo alrededor de su cráneo, desde las narices, pasando por encima de los ojos, el cerebro
da toda la vuelta y sale por su boca. Gracias a ella pueden penetrar dentro del árbol a buscar esos insectos que les sirven de alimento. En este caso estamos viendo un grupo de 3 grullas, que es un tipo de ave que nos debe resultar bastante familiar porque es una ave migratoria que llega a España por estas fechas en invierno, viene desde el norte de Europa y cuando empieza a hacer más frío pues baja a latitudes más al sur, como en el caso de España, incluso África, para buscar temperaturas más suaves. ¿Por qué digo que es un animal que nos tiene que resultar muy familiar? Porque siempre las vamos a ver volando en grandes formaciones de V o en punta de flecha y son bastante ruidosas. ¿Y por qué les gusta nuestra zona especialmente? Ellas prefieren zonas que haya, como puede ser aquí cerca, el pantano de Mora o el pantano de la Torre de Abraham, donde tengan esa fuente de agua, pero también les gusta un alimento muy especial que madura en estas fechas, que es la bellota. A finales de noviembre les gusta mucho venir, cuando está la bellota madura, les gusta mucho venir a nuestras dehesas y comer gran cantidad de bellota, que es un alimento que es un gran aporte de energía. Bueno, y hasta aquí llega nuestra visita por hoy a la sección de las aves. Continuamos en próximos programas recorriendo otras secciones del museo. Muchas gracias. Entre la fauna monteña, las aves tienen un destacado lugar. La bubilla, por ejemplo, es una especie muy corriente en nuestro territorio. Entre las aves de mayor magnitud, los buitres hacen su inmediata presencia en cuanto observan a sus indefensas presas. Son también escasos los ejemplares de buitres que podemos encontrar en nuestro hábitat monteño. El buitre negro es un ave en vías de extinción, una especie clasificada en la categoría de vulnerable dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. En el año 2019 se produjo la liberación de un buitre en el término de Los Llévenes, que procedía de un centro de recuperación regional. En esta secuencia mostramos la liberación y apadrinamiento de un buitre llevado a cabo por el Museo de Ciencias Naturales de Los Llévenes y AMUS, asociación dedicada a la protección de estas especies. El águila imperial, como ave majestuosa, abre sus enormes alas y vuela por el limpio cielo de los montes. Es otra ave en peligro de extinción y por ello se han dedicado numerosas acciones en nuestro término, como la suelta de un águila en la dehesa Boyal o el apadrinamiento de un ejemplar adulto de águila real a propuesta del Museo de Ciencias Naturales de Los Llévenes, que se encontraba ingresado precisamente en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de AMUS. En los entornos fluviales, el azor planea su vuelo cual si fuera el más experto volador. Es el animal por excelencia empleado en la cetrería, el arte de la caza, y una pieza fundamental que no podía faltar en el Museo de Ciencias Naturales de Los Llévenes. El cernícalo es otra ave que podemos divisar en las fresnedas y en los olivares. El mirlo y el zorzal y otros como la curruca son especies abundantes en los valles, entre los árboles y matorrales. Mostramos dos imágenes del zorzal que exhibimos en el Museo de Ciencias Naturales de Los Llévenes. Al mirlo podemos verlo paseando por la fresneda. Y la curruca en compañía. Pero a veces la soledad se impone. En estas imágenes, un alcaudón, que aunque es un ave de pequeño tamaño, impone siempre su presencia, solo o
en compañía. Pero a veces la soledad se impone. La perdiz sobrevuela los campos de cereales y legumbres. Es un ave terrestre y aunque en ocasiones levante el vuelo, no realizará largas distancias. Es por tanto un ave sedentaria. Y las ortegas, otra ave gallinácea poco mayor que la perdiz, de alas cortas, plumaje rojizo ceniciento, vuela, pero también poco. Es un ave que se mimetiza con la estepa manchega. En el territorio toledano contamos con un nutrido grupo de estos ejemplares, si bien no son tan comunes como la perdiz. En el Museo de Ciencias Llevenoso contamos con unos ejemplares de ortegas mimetizadas con el medio ambiente. Y cuando llega la noche, el búho real, que vigila que nada ni nadie perturbe la calma y la paz. Precisamente un búho real ha sido otro ejemplar apadrinado por Amus y el Museo de Ciencias Naturales. Y ahora otro ave rapaz que sobrevuela nuestros montes, el milano. Y de primavera a otoño y de otoño a primavera suelen acudir a su cita una nutrida colonia de cigüeña blanca sobre quejigos y encinas. En la finca estatal Quintos de Mora funciona un observatorio de madera situado en el límite sur del parque, con vistas a la Raña, y allí la reproducción de la especie de cigüeña negra progresa adecuadamente, según comentan los técnicos especialistas. Y ahora citemos algunas de las aves más menudas, porque nuestro muestrario ornitológico es muy amplio, y así vemos volando a la diminuta cogujada montesina, o al colirrojo tizón, o una bandada de estorninos, al que a veces acompaña el gorrión moruno. Y se nos olvidaba, la tórtola turca, que aunque no es autóctona de nuestra zona, pero ha ido incrementando su presencia en los últimos años. El pequeño verderón, en grandes cantidades siempre los podemos ver en los sitios donde haya cosechas. Y también la preciosa lavandera blanca o el pardillo. Y por último, citaremos a las grullas. Son aves migratorias que hacen su aparición todas las primaveras, inundando nuestro cielo. Y en esta imagen os mostramos 3 ejemplares de grullas que podemos encontrarlas en el Museo de Ciencias Naturales de los Llévenes. Fijaos, son preciosas. Interesantes propuestas y acciones regionales y locales a través del Museo de Ciencias Naturales de los Llévenes pretenden fomentar las actividades en el exterior, poniendo en práctica un importante mensaje, el de la conservación y cuidado del medio ambiente.